Entonces ya estamos grabando completamente en vivo. Tercera clase de este diplomado de neuropsicología de las funciones ejecutivas y de la autorregulación. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Tercera clase, Liliana. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, les decía, voy a mostrarles a las personas que de pronto no han venido, perdón, no han estado en clase. em, una información interesante por aquí. Les voy a compartir pantalla. Me disculpan por acá. Bien, entonces pueden ustedes ingresar a YouTube, seguirnos en CLEP Educación Virtual Latam y ahí en este canal de YouTube nos pueden seguir completamente gratis. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestra lista de reproducción para que puedan completar las clases. A medida que vamos dando las clases, vamos a ir montando las diferentes clases. Entonces aquí pueden ustedes observar las personas que de pronto apenas se están conectando su primer día de clases, ahí pueden observarlas. ¿Listo? Em, ¿Qué más les puedo decir por aquí? Tenemos también que en las grabaciones de las clases las pueden pasar. Sí, las pasan, María Perdomo. Las pasan en cada semana. Nosotros nos encargamos de pasarles información. Nosotros les pasamos todas esas clases. ¿Listo? Bien. Entonces eso por aquí. Y la idea es que continuemos con nuestras clases. Voy a proyectarles pantalla. Nosotros habíamos quedado en esta imagen, ¿listo? En esta imagen del cerebro. Em, en esta imagen del cerebro habíamos quedado. Entonces, ¿qué estábamos trabajando? Estábamos trabajando la parte más molecular del cerebro, ¿listo? Estamos trabajando la parte más molecular del cerebro. Estamos trabajando transmisión sináptica. Estuvimos también trabajando todo lo que tiene que ver con em, neurotransmisores y ya pues en la clase de hoy a ampliar el tema, vamos a ampliar este tema con el funcionamiento del cerebro. Entonces, anatomía y funcionamiento cerebral. Entonces, para eso les voy a proyectar por acá, dame un segundito, les voy a proyectar aquí en pantalla un formato que nosotros manejamos para trabajar este tema. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla muy bien. Listo. Entonces, esta clase vamos a ver neuroanatomía funcional y estructural. Para todas las personas que están conectadas, que se están conectando, bienvenidos. Y pues este recurso lo pueden encontrar tanto en las carpetas para certificación de material adicional, como ahí en el chat se los acabo de compartir. ¿Listo? Entonces, este es un
Ya estoy quitando esto por aquí. Bien, voy a ocultar también este y voy a ocultar esto de acá. Listo. Entonces, para las personas que se están conectando, vamos a darle continuidad. Vamos a ver neuroanatomía funcional y estructural. ¿Listo? Em, Vamos a tener la posibilidad, pues entonces, de observar el cerebro, diferentes partes del mismo. Y pues me gusta mucho porque podemos manipularlo, podemos eh, irlos seccionando para que ustedes conozcan las diferentes partes del cerebro, pero también para que sepan, para que aprendan las funciones del mismo. ¿Listo? No solamente el cerebro, pues también tenemos ahí el encéfalo completo. Cuando hablamos de encéfalo, necesitamos saber que está compuesto por cerebro, que es esta masa de acá arriba, esta parte de aquí que se llama tallo cerebral y por último esta parte de aquí que se llama cerebelo. Esas tres partes configuran el encéfalo. El encéfalo y el cerebro solamente es todo lo que está aquí, la masa que está aquí arriba, desde el mesencéfalo hacia arriba. O sea, el cerebro medio de esa parte hacia arriba y es de desde estas curvaturas que hay por acá hacia arriba. ¿Listo? Ya esta partecita es el cerebelo y esta partecita es el tallo cerebral. Entonces, esa es la configuración de nuestro encéfalo. A veces, indistintamente, hablamos del cerebro sin tener en cuenta esa separación, ¿vale? Pero en términos estructurales están divididos el encéfalo en estas tres partes, ¿vale? Cerebelo, cerebro y tallo cerebral. Bien, entonces, ¿qué podemos decir inicialmente del cerebro? Bueno, tiene más de 80.000 millones de células de neuronas. ¿Listo? 80.000 millones de neuronas, más o menos 100.000, entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas. También tiene miles de millones de células gliales, ¿vale? También tiene miles de millones de células gliales, ya las habíamos visto anteriormente. Entonces es una masa compuesta por muchísimas neuronas. Tiene una configuración en donde a estas curvaturas, ¿sí? A estas curvaturas se le llaman circunvoluciones, ¿sí? Y también tiene estas hendiduras por donde las circunvoluciones van como intrincándose. Son unas hendiduras que están ahí también configuradas. Entonces tenemos también que el cerebro se divide en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cuando estamos mirando el cerebro de frente, vemos el hemisferio izquierdo a la derecha nuestra y el hemisferio derecho a la izquierda nuestra. Pero cuando lo estamos viendo de espaldas, donde podemos también observar bien el cerebelo, vemos el hemisferio derecho y vemos el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Importante también, entonces tenemos que el cerebro está funcionando 100% todo el día, ¿vale? Usualmente se tiene una impresión de que nosotros no utilizamos nuestra capacidad completa, pero esto fue descontextualizado, ¿vale? Digamos que dentro de los estudios que se hicieron y dentro del mensaje que se quiso dejar, era que nuestra capacidad cerebral era muy grande, ¿sí? Que podíamos potenciar más esa capacidad hasta llegar, pues, a habilidades muy grandes. Sin embargo, las personas descontextualizaron ese mensaje y empezaron a decir que nosotros utilizábamos únicamente el 10% de nuestro cerebro.
Nuestro cerebro, de hecho, está funcionando al 100%, ¿vale? No en todo instante, claramente no en todo instante, pero sí en diferentes momentos del día se activa y si hacemos una, como una medición de qué tanto se activó el cerebro en el día, pues tenemos que en días, tenemos, durante el día, tenemos que hay momentos, hay días que la activación es completa, ¿vale? Pero sumando, ¿no? Sumando toda esa activación durante todo el día. Entonces están funcionando centros, por ejemplo, que nos proporcionan funciones vitales en el tallo cerebral, centros que controlan la parte visual, corteza occipital, parte más posterior, centros que nos están permitiendo conversar, corteza prefrontal y corteza parietal. Y así en muchas partes de nuestro cerebro están funcionando y estamos soportando diferentes funciones, ya sea al tiempo o en diferentes momentos. ¿Listo? Y de hecho el cerebro, si no utiliza una función, la elimina. Entonces eso de que utilizamos el 10% de nuestra capacidad es falso. ¿Listo? Nosotros utilizamos el 100% de nuestra capacidad. El cerebro es un órgano muy energético, o sea, necesita muchísima energía, económicamente muy caro en términos energéticos. Por tanto, si no se utiliza digamos que automáticamente genera unos mecanismos de pérdida de esas partes, ¿sí? O sea, empieza como a perder esas partes. Nosotros podemos tener inactivas unas partes cierto tiempo, pero si no las utilizamos, se pierden esas conexiones y se pueden perder diferentes ramificaciones dendríticas y si se van perdiendo, si hay células que entonces no se utilizan, incluso pueden generar mecanismos de apoptosis, ¿vale? O esas ramificaciones entonces se convierten en otra información o se configuran en otro tipo de información. ¿Listo? Eso quiere decir que nosotros sí utilizamos todo nuestro cerebro. Bien. Básicamente nuestro cerebro es el centro de comando de todas las funciones cognitivas, todas las funciones corporales, ¿vale? Como por ejemplo la temperatura, el control de la temperatura, el control de diferentes glándulas, el control de diferentes estados vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el control de los intestinos, del estómago, secreción de algunos líquidos, configuración también de toda la parte del comportamiento. O sea que este señor que tenemos aquí es demasiado importante. ¿Listo? Es muy importante. Y ha configurado su estructura para funcionar de manera muy compleja. ¿Qué pasa? Tenemos por acá el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Entonces, clásicamente se ha encontrado que el hemisferio izquierdo se lateraliza en función del lenguaje. Es decir, nosotros cuando crecemos, ¿cierto? Y aprendemos a hablar, utilizamos el lenguaje cada vez más, el cerebro intenta consolidar esos conocimientos, esas habilidades, esas señales, esas interconexiones en su hemisferio izquierdo, ¿sí? Se lateraliza de forma izquierda. Por tanto, cuando somos adultos y de pronto tenemos una lesión en hemisferio izquierdo, pueden suceder diferentes alteraciones en términos del lenguaje. ¿Listo? Pero esto lo hace el cerebro debido a que necesita configurarse funcionalmente de la mejor manera. ¿Sí? No estaría bien que el cerebro funcionara indistintamente diferentes funciones indistintamente en diferentes partes de sí. ¿Listo? Y de hecho, las redes neuronales eh, se especializan en soportar cosas muy específicas en términos de información. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de aprendizaje,
básicamente es, en términos fisiológicos, neuronales, es una activación, ¿sí? De esas células, de esa red celular que configura una frecuencia determinada, todas se activan al tiempo y se permiten entonces generar más conexiones dendríticas, se pueden generar mayor activación en esa área y eso genera una memoria, genera una consolidación de información, ¿sí? Básicamente es eso. Pero la memoria no se estructura, no se consolida solamente en unas áreas. Bueno, igual más adelante vamos a ver que el, el lóbulo temporal en algunas estructuras como hipocampo, amígdala, esencialmente son centros de la memoria, pero son memorias mediano-corto plazo. ¿Listo? Son memorias mediano-corto plazo o memorias muy específicas como memorias de miedo relacionadas con el miedo, memorias relacionadas con aprendizajes muy concretos. ¿Listo? Pero nuestro cerebro, al, digamos, mantener esa información durante bastante tiempo, pues ya esa información en hipocampo pasa a consolidarse en corteza cerebral. Es decir, nosotros tenemos como unas etapas o unos centros de relevo antes de mantener la información a largo plazo en corteza o en cerebelo, por ejemplo, información de tipo procedimental, antes de que pase a esas áreas, pues nosotros configuramos información en hipocampo y en amígdala. ¿Listo? Por eso se le denomina que el lóbulo temporal es un lóbulo que funciona para memorizar. Pero, de hecho, todas las cortezas, podemos decir, todo el cerebro, podemos decir que proporciona o que soporta memoria. Por ejemplo, en términos de movimiento, ¿sí? Podemos decir que tenemos una memoria motora, ¿sí? En corteza frontal, ¿sí? En lóbulo frontal. Podemos decir que tenemos unas memorias perceptivas en corteza del lóbulo parietal. Tenemos memorias de tipo visuales en corteza occipital, tenemos memorias de tipo lingüísticas, semánticas en corteza también parietal y en corteza temporal. Entonces, realmente la memoria está distribuida en todo nuestro cerebro, aunque algunas funciones claramente digamos que están ahí como compitiendo en términos de activación, ¿sí? Por ejemplo, la atención también está distribuida en varias partes, pero digamos que de manera funcional también se está demarcando algunas partes que sí están funcionando dependiendo de un tipo de atención, ¿sí? Si es una atención focalizada, sostenida, si es digamos, momentos iniciales en ese proceso atencional, también sabemos dónde sucede eso, ¿listo? Entonces, esos son generalidades del cerebro. Tenemos entonces el hemisferio derecho, ¿vale? Tenemos este que es el hemisferio derecho. Y en esta diapositiva podemos observar que em, además de las más de 16.000 millones de neuronas que hay en el hemisferio derecho, hay 60.000 millones de células gliales. Entonces, si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta el concepto de que el cerebro es simétrico, es decir, el hemisferio derecho se compone de la misma forma que el hemisferio izquierdo, podemos decir que si hay alrededor de 16.000 millones de neuronas en el hemisferio derecho, habrían otras 16.000 millones de neuronas en el hemisferio izquierdo y otras más en el tallo cerebral y otras miles de más en el cerebelo, ¿sí? Entonces eso configura más o menos las 80.000, 100.000 millones de neuronas. Pero también tenemos unas 60.000 millones de glías en ese hemisferio derecho. Entonces multipliquen, dividan, hagan sus cálculos, sumen cuántas células gliales hay. De hecho, dentro de los
dentro de las patologías, dentro de las enfermedades, esas neoplasias, cáncer, tumores que suceden en el cerebro, la mayor cantidad de tumores que suceden en el cerebro tienen que ver con las células gliales. ¿Listo? Esos gliomas o glioblastomas, que son la mayor cantidad de tumores que suceden. Esto debido evidentemente a que hay mayor cantidad de células gliales, por tanto la probabilidad de que esas células gliales se conviertan en células cancerígenas es más alta la probabilidad. Sí, es un tema de probabilidad, como todo en el cáncer, la verdad, como todo en el cáncer, que es un tema también de probabilidad y de, entre comillas, mala suerte ahí, aunque también hay unos, em, digamos, eh, unas causas relacionadas con el contexto y unas causas relacionadas con la genética. Bien, otras cosas importantes que hay que mencionar, la corteza cerebral, o sea, la parte más externa de nuestro cerebro, está configurada en 6 capas, ¿listo? 6 capas, las cuales digamos que son como, digamos, están digamos, sustancia gris, luego axones, sustancia gris, axones, sustancia gris, axones, así 6 capas en las cuales se van interactuando de manera ascendente y de manera descendente, o sea, subiendo información sensitiva y bajando información motora hacia otras áreas del cerebro, incluso hacia la médula espinal para después activar esas motoneuronas, o sea, esas neuronas que están vinculadas a los músculos que finalmente van a generar un movimiento. Bien, entonces esa sería las información así más general del cerebro. Vamos ahora a centrarnos en los lóbulos cerebrales. Tenemos por acá el lóbulo frontal. ¿Listo? Tenemos el lóbulo frontal. Nosotros ya vimos en algún momento que el lóbulo frontal es esencial para las funciones ejecutivas, para la personalidad, para toda la parte de toma de decisiones y el control motor. ¿Listo? Es un lóbulo que representa una gran porción de nuestro cerebro. Si ustedes ven ahí, va desde la parte más anterior, cuando hablamos de anterior hablamos de la parte frontal, hasta esta cisura, ¿vale? Ah, bueno, a las hendiduras se le llaman cisuras, hasta esta cisura de que comunica, perdón, con corteza del lóbulo parietal. O sea, se comunica el lóbulo frontal con corteza del lóbulo parietal y con corteza del lóbulo temporal. Están ahí vecinitas. ¿Listo? Digamos que también tiene conexiones con lóbulo occipital, pero esto ya es internamente con los fascículos, ¿sí? Ese fascículo em, frontal occipital. Y aquí tenemos entonces esa configuración del lóbulo frontal. El lóbulo frontal también tiene una subdivisión em, que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta porción más adelante del cerebro, que ahí es donde va a ocurrir toda la parte de funciones ejecutivas. Y la porción de esta porción hacia atrás va a ocurrir todas las funciones motoras. Y en esta porción van a ocurrir todas las funciones, bueno, no todas, van a ocurrir una función específica, es la emisión del lenguaje. ¿Listo? Pero también esa corteza frontal está interactuando con otras cortezas, ¿cierto? Con otros lóbulos. Por tanto, también participa en, digamos que, medir información, ¿sí? O sea, darle sentido a la información de nuestro entorno. También está soportando memorias, como les decía. Hay memorias en todo el cerebro. También está relacionándose con cortezas del sistema límbico, o sea, emociones, y para tomar decisiones ajustadas a ese entorno. Es decir, si yo estoy asustado, ¿sí? Paso esa información, o sea, el miedo en mi corteza límbica se activa
en mi amígdala, y le digo, uy, necesito tomar una decisión. ¿Quién hace eso? Vamos al lóbulo prefrontal, ¿sí? Mando información a ese lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal hace un razonamiento para determinar qué es lo que debo hacer, ¿sí? Entonces estoy en medio de una balacera, bueno, voy a ponerlo muy dramático, en medio de una balacera en el centro de la ciudad. Entonces, tengo miedo, evidentemente, me da miedo, debo tomar una decisión, esconderme, salir corriendo, me tiro al piso. Si salgo corriendo, pues puedo entrar en fuego cruzado. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces ahí es donde entra ese lóbulo prefrontal a mediar esa información del miedo. ¿Listo? O por ejemplo, entonces llega información, por ejemplo, evaluación, ¿sí? Sobre partes del cuerpo, no sé, en biología. Entonces llega la información a mi cerebro, ¿sí? Entonces me dan nervios, pero mi corteza prefrontal, listo, se activa, regula esas emociones, como que me calma diciendo, hey, tranquilo, estudiamos, ayer estuvimos repasando, recuerda esta información, recordemos esto y aquello, y ya como que me calmo un poquito y lo hago mejor. Listo, o sea, la corteza prefrontal actúa como ese regulador de las emociones y de información que de pronto nos causa un poquito de estrés, un poquito de ansiedad. También, pues, soporta información de memorias de trabajo, ¿vale? Manteniendo entonces información relevante para hacer actividades en el aquí y en el ahora disponibles durante un corto periodo de tiempo. Entonces, em, la corteza prefrontal se comunica con esas áreas de la corteza temporal que me proporcionan información de memoria de trabajo. Entonces, ¿cómo se utilizan, por ejemplo, unas tijeras? ¿Sí? Yo ya lo tengo en mi memoria a largo plazo, pero estoy en una clase en donde me van a enseñar de manera muy específica a utilizar las tijeras, por ejemplo, para hacer cortes en diferentes árboles, bueno, no sé, en jardinería, ¿sí? Entonces, ¿cómo las debo utilizar para hacer diferentes cortes? Entonces, memoria de trabajo, es decir, la información que me están transmitiendo en ese momento la estoy almacenando y la estoy recordando a la vez que estoy utilizando esa información, ¿sí? Entonces, lo que me acaban de decir, mientras lo que estoy aplicando en el momento, lo estoy recordando y estoy funcionando al tiempo. Hay niños, hay personas, sobre todo pues en etapa educativa, que ese tema de la memoria de trabajo les cuesta mucho, ¿sí? Y un ejemplo es cuando se le están haciendo un dictado, ¿sí? Un dictado es utilizar memoria de trabajo al 100%, mientras que se le está diciendo una información, ellos deben estar escribiendo, ¿sí? Y es, o sea, mantener en su memoria de trabajo lo que acabo de decir mientras estoy escribiendo, ¿sí? Y a la vez, pues evidentemente estoy ejecutando esa acción de escribir. Entonces, por ejemplo, las neuronas son las células principales, fundamentales, que se encargan de eh, recibir y enviar información a diferentes partes de nuestro cuerpo. Eso que acabo de decir puede ser parte de un dictado. Entonces el niño debe estar recibiendo esa información, manteniéndola ahí, ¿cierto? Las células las neuronas son células importantes, ta, 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 ta. Entonces debe estarla manteniendo mientras escribe, ¿vale? Y pasa mucho que los niños, uy, profe, espere que me quede, porque pues tienen ahí dificultades en memoria de trabajo o pues todavía la están desarrollando. ¿Listo? No quiere decir que para siempre vayan a tener dificultades. No, es que no la hayan desarrollado. Y sobre todo hoy en día, que ese tema de los dictados, el tema de escribir incluso, se está dejando o se está utilizando poco, ¿sí? Los niños entonces llevan ya tablets a sus escuelas, llevan celulares y cogen la pantalla, pues que se le está proyectando de pronto una diapositiva
o en la clase, en el tablero, se está escribiendo algo, lo que hacen es, profe, ¿le puedo tomar captura? Profe, ¿le puedo tomar una foto? No les gusta escribir ya. Y eso es por la falta de ejercicio en el día a día. Bien, entonces ese es el lóbulo frontal. Vamos a ver diferentes partes del lóbulo frontal. Corteza orbitofrontal. Esta corteza orbitofrontal tiene que ver con información o procesa información particular en los diferentes contextos del comportamiento social. Es decir, yo he aprendido a comportarme en la escuela, ¿sí? De determinada manera. Yo he aprendido a comportarme, por ejemplo, en un cine de determinada manera, en un banco de determinada manera, en la iglesia, en un cementerio, en un funeral, en la calle, en mi casa, etcétera, etcétera. La corteza orbitofrontal es la que se encarga de eso, de suprimir respuestas fuera de contexto, ¿sí? Entonces, evidentemente, podemos, es normal, a ver, no estamos exentos a que pasen cosas, de pronto en un funeral, ¿sí? De hecho me pasó cuando, recuerdo que estábamos estudiando, yo estaba como en décimo, en once de bachillerato, y a una compañerita se le murió su mamá. Entonces fuimos todos los del salón fuimos a acompañarla, fuimos al funeral. Y pues imagínense, 30 muchachos, ¿sí? Todavía en desarrollo de sus funciones ejecutivas, no, 13 años no, por ahí, no, 15, 16, 17 años, pónganle, todos reunidos en una sala, acompañando a la compañera, pero evidentemente aburridos, ¿sí? O sea, pues ya en los primeros 30 minutos, una hora, pues ahí con ella, acompañándola en silencio. Después de esos 30 minutos, una hora de estar ahí, pues empezamos a hablar entre nosotros. Y una compañera, pues, cometió ahí un error. Nos pasaron, recuerdo, pidió tinto, pidió café. Bueno, en Colombia le llamamos tinto, sé que en Chile al tinto le llaman es al vino y en Argentina nosotros le denominamos tinto al café negro. Entonces pidió café y el café se lo dieron con un pitillito de esos pequeñitos para poder mezclar el azúcar. ¿Sí? No le dieron una paletica, sino un pitillo. Y pues ella cogió el pitillo y pensó que era para tomar, como cualquier pitillo, cualquier popote. Y claro, cuando tomó, eso salió demasiado caliente. Pues se pegó una quemada, todos los compañeros pues soltamos la carcajada, pero fue como un milisegundo, sí, fue como de que se activó la risa por verla a ella quemarse y inmediatamente pues supimos del contexto, que no nos podíamos reír ahí, entonces, ¡pum! De una vez como un milisegundo de risa de los tres, cuatro que estábamos ahí, pero claramente pues nuestra corteza orbitofrontal como que cayó en cuenta, dijo, oiga, usted no me puede reír acá. Y como que se, como que se configuró entre todos, sí, como que se pusieron de acuerdo todas esas cortezas orbitofrontales de los compañeros y todos como que nos muteamos, sí, como si el profesor, como si el profesor nos hubiese muteado cuando nos volteó a mirar y todos nos quedamos callados y pues no fuimos capaces, entonces nuestra corteza dijo, no, sálgase de acá, no haga el oso, no se ponga a hacer estas cosas, váyase para afuera, nos fuimos para un parquecito, pues allá sí nos reímos como media hora riéndonos de la situación y ya pues allá el contexto era otro, ¿sí? Aunque estábamos enfrente de una funeraria, pues no estábamos dentro de la ceremonia como tal de la mamá de nuestra compañera. Entonces, eso es lo que sucede en nuestra corteza orbitofrontal. También esta corteza orbitofrontal, los estudios han demostrado que está vinculada a la depresión, ¿listo? Está vinculada a la depresión. Particularmente, entonces se han hecho estudios en donde la corteza orbitofrontal se deprime, ¿listo? Se deprime o sea, se hipoactiva, ¿sí? O sea, está hipoactiva y por tanto ahí, digamos que hay una liga,
en cuanto a eso. También la corteza orbitofrontal participa en la toma de decisiones de acuerdo a cuáles son esos deseos que vamos a tener al momento de decidir. Y acá, por ejemplo, les voy a compartir un artículo interesante de cómo nosotros sopesamos nuestras opciones, ¿sí? Entonces, al momento de tomar una decisión en el supermercado, entonces aquí podemos leer, si quieren leer sobre eso, les voy a compartir en el chat. Ahí está la información para que la tengan ahí. Continuamos por acá. Bien, esa es la corteza orbitofrontal. Ah, bueno, se llama corteza orbitofrontal. Está cerca a la órbita de los ojos. Digamos aquí, por aquí están los ojos y aquí está la corteza orbitofrontal. Hay una parte importante también de la corteza orbitofrontal que se denomina el bulbo olfatorio, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? La corteza orbitofrontal también está relacionada con ese bulbo olfatorio. Les decía, la porción más adelante, funciones ejecutivas. La más posterior de la corteza de la corteza frontal, perdón, tiene que ver con corteza motora. Entonces tenemos corteza premotora y es esa corteza, valga la redundancia, que se encarga de planear los movimientos complejos, ¿sí? También tiene que ver con ese control de la postura, ¿sí? En la espina dorsal. También combina corteza premotora, información con corteza motora para crear movimientos intencionados y unificados, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy escribiendo, cuando yo estoy, por ejemplo, dibujando, cuando los arquitectos están planeando, están haciendo unos planos, ¿sí? Entonces, esos movimientos muy unificados, muy planeados, muy coordinados, se generan ahí. También la corteza premotora juega un rol importante en toma de decisiones, que pues está vinculada esa información a corteza prefrontal, sobre todo lo que tiene que ver con esos movimientos, ejecutar movimientos, ¿sí? Entonces, aquí hay otro artículo interesante. Este sí voy a comentarlo un poquito más. Les voy a compartir el artículo sobre corteza premotora. Ustedes ven en pantalla una persona, ¿listo? Se llama Eric Sorto. Eric Sorto es un paciente más o menos en el 2016, no, como, sí, como 2014, 2016. Se le hizo una operación tremenda, o sea, se le hizo una tremenda operación. ¿Qué fue? Se le insertaron unos electrodos directamente a su corteza prefrontal, a su corteza frontal, perdón, en donde se conectó la corteza motora, la corteza premotora, a, por decirlo así, unos cables, ¿sí? O sea, se le conectaron unos cables ahí, porque pues era un paciente, o es un paciente, que sufría o sufre de cuadraplegia, ¿listo? No, no puede mover sus brazos ni sus piernas. Entonces, él dijo, bueno, ¿qué más da? Ya no me muevo, vivo, pero pues hágale, experimenten conmigo. Entonces, pues había riesgo, evidentemente, de que falleciera, pero él no le importó y, aunque bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre hay un margen de error. Aunque se tiene muchísima práctica ya, o sea, ya se hace este tipo de cosas mucho más fácilmente, pero él fue uno de los primeros pacientes que se le realizó, pacientes o sí, digamos personas como tal, porque eso también se hace desde hace muchos años en animales no humanos. Entonces, se le conectaron esos cables a corteza frontal para permitirle el movimiento, ¿sí? Luego se le ponen estos amplificadores de señales, que son como unos pequeños ahí, digamos, conectores. Esto no está conectado a a su cabeza siempre. Esto se puede conectar y desconectar, como si fuese un enchufe de un cargador de un celular. Estos de acá, estos gorditos que están acá arriba.
Entonces, cuando se le pone eso, esto es un amplificador de señales que manda la información por un cable hacia una computadora. La computadora analiza esa señal, aprende esas señales y genera entonces un movimiento de, de un brazo, de un exoesqueleto o de un brazo mecánico. Aquí vemos este brazo mecánico, esta mano mecánica, que pues él estuvo entrenando durante varios meses, ¿sí? Él entrenó activando su corteza motora, generando como ese pensamiento para poder mover el brazo, ¿cierto? Entonces él pensaba en mover el brazo, pensaba en mover el brazo, la máquina, el computador aprendió a que esas señales que estaba recibiendo es el movimiento del brazo. Esto es demasiado complejo, esto no pasa de la noche a la mañana, o sea, a él no le conectaron esto y ya movía, mejor dicho, el brazo como una máquina, como un crack, ¿no? Le tocó práctica, práctica, práctica y evidentemente a la computadora aprender también a soportar esas señales. Entonces él lo hacía y luego entonces ya entrenó tanto que logró, por ejemplo, hacer este tipo de actividades, controlar la mano mecánica para sujetar un vaso y tomar por medio del pitillo agua. ¿Listo? Ese es un artículo bastante interesante. Lo pueden leer ahí. Yo en algún momento vi un documental que, que mostraban el caso de esta persona, pero la verdad no lo he vuelto a encontrar. Creo que es de la BBC. Lo vi por allá como en el 2018, por ahí. 2017, sí, como 2018 más o menos, pero la verdad es que no lo he vuelto a encontrar, no lo he podido encontrar. Si se los encuentro aquí se acabe la clase, se los comparto. Bien, entonces la corteza premotora funciona más o menos de esa forma. Tenemos, voy a quitar esto de acá. Tenemos giro frontal medial. Esta parte de la corteza frontal, eh, digamos que soporta información que tiene que ver con esa negociación entre nuestros objetivos, ¿sí? Nuestros comportamientos y nuestras reacciones ante estímulos externos. Es decir, yo tengo unos objetivos en mi cabeza, ¿sí? Tengo entonces unas orientaciones que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, en la mañana tengo como objetivo, digamos muy elemental, muy básico, ir a estudiar, ¿sí? Entonces me voy a ir a estudiar. ¿Qué pasa? Empezó a llover, ¿sí? Entonces, uy, voy camino al colegio, voy camino a la universidad y empieza a llover. Entonces debo tomar una decisión, ¿sí? Si me mojo, si llego tarde, o sea, si me mojo, llego temprano, pero llego mojado. Si me escondo, si me refugio debajo de una, no sé, una casa o debajo de una de estas paradas de bus, no sé, me quedo ahí refugiándome de la lluvia y llego tarde, ¿cierto? Entonces tomo una decisión, ¿sí? Voy a llegar tarde, pero voy a llegar seco, o voy a llegar temprano, pero voy a llegar mojadísimo al colegio, a la universidad. Y entonces se me mojan los cuadernos, se me moja el computador, o se me moja, sí, el bolso que llevo. Entonces debo tomar una decisión, ¿sí? ¿Cómo tomo la decisión? Basado también en las necesidades, ¿sí? Llevo el computador, no me puedo mojar. Uy, llevo los cuadernos, ¿qué hago? Pues voy a buscar una bolsa, voy a una tienda, le pido a un señor o una señora de la tienda que me venda una bolsa o que me regale una bolsa, echo los cuadernos ahí porque necesito llegar temprano debido a que tengo, no sé, una evaluación. Sí, o sea, esa información, esta parte de la corteza prefrontal, corteza frontal, el giro medial frontal, toma esas decisiones en función de mis objetivos, de lo que necesito hacer, dependiendo de mis conductas y dependiendo de esos eventos externos. ¿Listo? Y también consolida información sensitiva del resto de la corteza, de la corteza del cerebro.
Entonces, por ejemplo, llega información que tiene que ver con el dolor, ¿sí? Entonces, me está doliendo la pierna, ¿sí? Me está doliendo la rodilla. Entonces, yo tomo una decisión. Tengo que subir al cuarto piso y solo hay escaleras. Entonces, tomo una decisión. Si me sigue doliendo, si subo las escaleras y las bajo, puede que me aumente el dolor, ¿sí? Pero debo subir hasta allá. Entonces, ¿qué hago? Busco la forma de conseguir, no sé, un ascensor, de conseguir otra manera de subir hasta allá, o lo hago pausadamente, o le pido ayuda a alguien. Bueno, no sé. Tomo una decisión en función de esa información sensitiva que está llegando a mi cerebro. ¿Listo? Eso también tiene que ver con la corteza prefrontal, sobre todo con este giro medial frontal. El giro inferior, perdón, frontal, que ya lo hemos visto anteriormente, lo vimos en el video de, de Monsieur Tantan. Tenemos área de Broca, ¿listo? Área de Broca que se encarga de procesar información en términos de la producción del lenguaje, o sea, articulación del lenguaje, movimiento para producir sonidos. ¿Listo? Pero ese giro frontal inferior es un giro, toda esta circunvolución, todo este giro que hay por acá, no solamente soporta esa información, también ese giro es responsable de respuestas inhibitorias, ¿sí? O de detener conductas cuando el contexto me da pistas, me da algunas claves que son inapropiadas o que son apropiadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los estudiantes están en la recocha, están molestando ahí en su clase. Entonces llega el coordinador, llega el docente y pues ya la clave contextual cambia, ¿sí? Él está rodeado antes de estudiantes, de compañeros en la recocha, en el juego. Su cerebro le dicta que puede recochar, que puede divertirse. Pero cuando cambia ese contexto, es decir, llega una persona, una autoridad que va a llegar a controlar, ¿cierto?, el desorden, pues ahí es donde nuestra eh, corteza del lóbulo frontal, en ese giro frontal inferior, va a empezar a actuar, ¿sí? Va a empezar a actuar de esa forma. En general tenemos entonces la corteza prefrontal, ya hemos hablado de ella, toma decisiones, todas las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, planificación, monitorización, flexibilidad cognitiva, personalidad, algunas gestión de emociones, ¿sí? Todo eso está mediado por la corteza prefrontal. ¿Listo? Corteza prefrontal. Y también todo lo que tiene que ver con personalidad, que ya lo nombré y que vimos en ese video en la primera clase de Phineas Gage. Corteza motora, ya habíamos mencionado la corteza premotora que estaba por acá y ahora vamos a hablar un poquito sobre esa corteza motora. La corteza motora fue descubierta por Penfield y Baldry, son dos científicos que encontraron unas áreas específicas en nuestro cerebro que cuando ellos las estimulaban con electricidad generaban movimiento, ¿sí? O sea, las personas sin mover, sin intentar, sin pensar en mover su brazo se movía. Sin pensar en hacer un gesto de su cara sonreía o se ponía triste, ¿sí? Entonces, este se le denominó el homúnculo motor a toda esta área de acá. Entonces nosotros tenemos dos homúnculos, el homúnculo motor y el homúnculo somatosensitivo. Los dos fueron descubiertos o identificados por ese grupo de investigadores cuando estaban estimulando el cerebro de algunas personas con electricidad. Entonces les pasaban una corriente eléctrica y pues esa corteza motora actuaba. ¿Listo? Pero pues esa corteza motora no actúa sola, ¿listo? Actúa junto con ganglios basales,
junto con corteza premotora y junto con el cerebelo. ¿Listo? Entonces son áreas que se comunican con corteza motora para establecer los diferentes movimientos, ¿sí? Digamos que el cerebro tiene algunas funciones específicas en áreas específicas, pero también ha aprendido, por decirlo así, ha desarrollado esa facultad para compartir esas funciones con otras áreas. Esto por motivos de tener como un respaldo y poder entonces generar una mayor probabilidad de que si se daña una área, entonces otra área puede entonces soportar de cierta manera esa función. Lo veíamos en la clase del jueves, perdón, la primera clase, cuando veíamos el video de la pequeña Jodie, de la chica que le estirparon, le quitaron el hemisferio, ¿cierto? Entonces, todo el hemisferio derecho se lo quitaron y decimos que el hemisferio derecho controla gran parte del cuerpo izquierdo, de la porción izquierda de nuestro cuerpo. Entonces, ella no se quedó completamente paralizada, sino que su corteza del hemisferio izquierdo aprendió o soportó de cierta forma esos movimientos, ¿sí? Entonces, como que el cerebro se especializa, pero también tiene como unos backups, como unos respaldos para que de pronto no de manera compleja, ustedes la veían en el video, ella tenía su brazo izquierdo un poquito paralizado, lo podía mover, pero no de manera tan compleja. Su pierna izquierda también la tenía de cierta manera paralizada. Podía correr, podía caminar, pero no la flexionaba tan bien como su otra pierna. O su brazo no lo podía flexionar, controlar también como su otro brazo. ¿Listo? Eso es la corteza motora. Y pues aquí sí nos demarcan claramente el área de Broca. Entonces nos hablan un poquito sobre la historia de Paul Pierre Broca, que fue la persona que identificó eh, esa área con sus pacientes que sufrían de dificultad para pronunciar el lenguaje. ¿Listo? Se pensaba que esto tenía que ver era más con un problema en el aparato fonador, en las cuerdas vocales, en la boca, en los músculos que controlan la boca y la lengua, pero no. También hay dificultades, las famosas afasias, que atacan, por decirlo así, el cerebro directamente y que aun cuando nuestros músculos, cuerdas vocales estén bien, no somos capaces de hablar o de pronunciar bien el lenguaje. Bien, nos vamos a la parte posterior. Listo, ya vimos la parte más anterior. La parte posterior de nuestro cerebro cumple una función muy específica. ¿Listo? Digamos que la parte más anterior, ustedes veían, tenía muchas funciones ahí. En cambio, aunque es una pequeña porción, ¿sí? Es, digamos, el lóbulo occipital, eh, comparado evidentemente con el lóbulo frontal, es una porción más pequeña, pero cumple netamente una función muy específica y es la de soportar la visión. Entonces vuelvo y digo, a pesar de que es pequeño, esa área es pequeña, claramente su función al ser única, ¿sí? Ver, integrar información visual, pues nosotros como seres humanos somos muy dependientes a la vista, ¿sí? Eso no quiere decir que no utilicemos otros sentidos, pero nuestra parte visual es fundamental, es muy importante, ¿cierto? Em, ¿Qué pasa ahí en corteza del lóbulo occipital? Entonces tenemos detección de colores, de formas, movimientos, ¿cierto? Ahí es donde se integra esa información. Por ejemplo, nosotros por los ojos observamos, no sé, un perro. Entonces el perro está por ahí caminando. Recibimos esa información y en corteza occipital es donde configuramos esa imagen. Ahí es donde se configura esa imagen, no antes, ¿sí? Pasa por diferentes partes. Vamos a ver un poquito más adelante. Veremos tálamo,
Y el tálamo, pues, es una estación de relevo de todos los sentidos. Bueno, de todos no, uno no pasa por ahí. El olfato no pasa por tálamo. Pero específicamente de la visión, sí. Los nervios que traen información o que llevan información hacia el cerebro visual van a pasar por el tálamo y luego se ubican finalmente en corteza del lóbulo occipital. Entonces, en esa corteza tenemos diferentes, digamos, niveles. Tenemos una corteza primaria, secundaria y terciaria. Y ahí es donde nosotros configuramos diferentes características de las imágenes. Entonces, les decía, por ejemplo, aquí nos ponen como ejemplo corteza visual primaria. Es la, digamos, la primera parte donde se recibe esa información visual en el lóbulo de la corteza occipital. Entonces llega ahí y ahí entonces se procesa inicialmente esa información, específicamente de la porción contralateral del, del, del cuerpo, es decir, corteza del hemisferio derecho recibe información del ojo izquierdo y corteza del hemisferio izquierdo recibe información del ojo derecho, o sea, del campo visual derecho. Hay una decusación en quiasma óptico en donde nosotros, pues se cruzan las redes, los nervios y se recibe de manera contralateral. ¿Qué tanto se decusa? Más o menos el 80% de las fibras se decusan, solamente el 10, el 15, 20% de las fibras van de manera ipsilateral, o sea, de manera directa. O sea, por ejemplo, vamos a ver por aquí. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos el ojo izquierdo, recibe recibe toda la parte del campo visual izquierdo, ¿sí? Toda esta parte lo recibe, manda de manera contralateral, o sea, de aquí se manda hacia el otro lado información. El 80% de esa información va hacia allá y el 20, más o menos el 20% va hacia esta misma porción del cerebro. ¿Listo? Eso es más o menos lo que pasa ahí en nuestro corteza visual primaria. Y a partir de ahí, entonces ella envía eh, conexiones hacia corteza visual secundaria y terciaria de lo que estamos observando, ¿sí? Y luego hay unas cortezas asociativas que se encargan de integrar esa información, por ejemplo, en corteza parietal. Tenemos el lóbulo parietal, un lóbulo que procesa información, principalmente información sensitiva, somatosensitiva. También tiene que ver con información del lenguaje. También al procesar información sensitiva, o sea, percepción, ahí es como el centro de la percepción nuestra. Es decir, información de los diferentes sentidos se procesan ahí. Tenemos, cuando se daña áreas del lóbulo parietal, tenemos algo denominado heminegligencia. La heminegligencia es una enfermedad o una condición característica en donde las personas pierden su capacidad para estar conscientes de la mitad, ¿sí? De su campo visual o de su campo perceptivo. Entonces, por ejemplo, ellos están dibujando una manzana. Entonces yo lo pongo a dibujar una manzana. Les dibujo una manzana. Entonces coge y hace esta partecita acá. Listo, terminé, profe. Dibujan solamente la mitad de una manzana. La otra mitad queda ahí. O sea, la pierden, ¿sí? Si tienen ese tipo de enfermedad. Es una enfermedad bastante interesante. O también cuando uno los pone a vestirse, pierden esa capacidad para vestirse de la mitad del cuerpo hacia el otro lado. O, por ejemplo, se maquillan la mitad de su cara o se rasuran la mitad de su cara, sí, de su cara solamente. Entonces, ese fenómeno puede suceder ahí. Y esa corteza somatosensitiva, entonces compone el homúnculo somatosensorial. Ya vamos a ver cuál es ese homúnculo. Pero antes, vamos a ver
lóbulo parietal inferior. Entonces, esa porción procesa información del lenguaje. Aquí vamos a tener área de Wernicke, por acá más o menos. Tenemos área de Wernicke, ¿sí? Comparte también información con lóbulo temporal, pero la porción más grande es del lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal procesa información del lenguaje. Entonces, para comprender lo que estamos leyendo, por ejemplo, ¿sí? Esta información va a estar siendo procesada acá o para comprender lo que están escuchando. Todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo están pasando por algún área que está por aquí adentro, en lóbulo temporal, que es la corteza auditiva, y esa corteza auditiva está enviando información a la corteza del área de Wernicke para entender lo que estoy hablando, ¿sí? O por ejemplo, si yo estoy leyendo, entonces recibo información visual, ¿sí? Pasa hasta la corteza occipital y esa corteza occipital envía información a esta parte del cerebro para comprender lo que estoy leyendo, ¿sí? Eso es lo que sucede más o menos ahí. Las personas que tienen afasia de Wernicke no pueden comprender el lenguaje hablado ni el lenguaje escrito, ¿sí? Porque se daña ese centro de comprensión. También participa esta porción del lóbulo parietal en el razonamiento matemático, ¿sí? También en el uso de las herramientas y también están soportándose acá. Diferentes tareas, digamos, en términos complejos, ¿cierto? Están sucediendo ahí. Pues estamos hablando de comprensión del lenguaje, razonamiento matemático y uso de herramientas. Lóbulo parietal superior. El lóbulo parietal superior soporta información atencional sobre todo y también soporta información del tacto de la corteza somatosensitiva. Entonces, del tacto, ¿para qué? Pues para identificar diferentes objetos. Entonces nosotros nos dan, por ejemplo, cerramos los ojos y nos dan unas gafas, nosotros la tocamos y ya sabemos que son unas gafas. Hacemos esa imagen mental de que son unas gafas acá en esta parte, ¿cierto? Que se conecta con la corteza occipital. Entonces, ok, estoy tocando unas gafas, llevo esa información a corteza occipital y me acuerdo de cómo son unas gafas, ¿sí? Ya sean mis gafas, las gafas de mi mamá o las gafas de sol, no sé. Y también yo les decía que esta corteza parietal está funcionando para el tema de prestar atención, ¿listo? A diferentes eventos de nuestro ambiente. Entonces, uno de los centros de relevo atencionales es esa corteza parietal. Esa corteza parietal entonces va a soportar un tipo de atención que se llama la red atencional posterior. Esa red atencional posterior es la que nos permite enfocar nuestra atención ante un estímulo, ¿sí? Hay tres tipos de redes atencionales. La red atencional activadora ascendente que está en tallo cerebral, específicamente en aquí, en el puente, no, en puente, protuberancia. Acá, por aquí atrásito, está esa área en locus coeruleus. Cuando llega esa información ahí, nosotros respondemos de manera instintiva, ¿sí? O sea, agachamos la cabeza, cerramos los ojos, ¿sí? O sea, un sonido que sea impactante, nosotros respondemos inmediatamente. Eso pasa acá. Pero cuando ya entonces necesitamos voltear a mirar, por ejemplo, se procesa esa información acá, ¿sí? En esa red atencional posterior. Tenemos esta otra área, la precuña, y esa precuña últimamente se han hecho estudios y esta área soporta información sobre todo lo que tiene que ver con la imaginación, la autoconciencia y algunos eventos de memorias del pasado.
Entonces, suceden o se soportan esos tipos de experiencias. Entonces, todo lo que tiene que ver con la imaginación, la autoconciencia y memorias de eventos pasados. Se ubican ahí también. Y por último, llegamos a la famosa corteza somatosensitiva, el homúnculo somatosensitivo. Entonces, yo les decía que Penfield y Baldry fueron las personas, Wilder Penfield y Edwin Baldry fueron las personas que descubrieron, encontraron esta zona del cerebro junto con la corteza motora y la denominamos ahora, hoy en día el homúnculo somatosensitivo. ¿Por qué se le denomina homúnculo somatosensitivo? Porque parece que el cerebro configura nuestra corteza dependiendo de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es ese homúnculo? Es básicamente un mapa de nuestro cuerpo en donde se ubican las diferentes, em, digamos, áreas del cuerpo humano, dependiendo entonces de qué información estamos recibiendo en esas áreas. Entonces, áreas que reciben información de las manos, áreas que reciben información de los ojos, de las piernas, del torso, del estómago, bueno, etcétera, etcétera, van a estar siendo configuradas acá. Y pues de manera organizada y haciendo un poquito de Lego, de rompecabezas, podemos armar como si fuese una personita que estuviese ahí representada en nuestro cerebro. Vamos a ver un video por acá y ya le reviso el chat. Vamos a ver un video y ya a continuación también le reviso el chat. Tal vez estoy buscando por aquí, me regalan unos minutos, unos segunditos para ver el video del homúnculo somatosensitivo. Ya lo ubico por acá, regálame unos segundos. Lo encuentro. Ya lo encontré. Bien. Entonces se los voy a pasar al chat y ya se los proyecto por acá y ya reviso el chat que sé que me han escrito un montón. Vamos acá a ver el videito, lo voy a pausar la grabación. Vamos a ver el lóbulo temporal. Vamos a ver el lóbulo temporal otra vez. Eh, el lóbulo temporal, entonces, básicamente cumple tres funciones importantes. Bueno, cuatro. Memoria, emoción, lenguaje y audición. ¿Sí? Entonces tenemos el lóbulo temporal encargado principalmente, listo, de soportar esos procesos de memoria. También está vinculando esas emociones, el lenguaje, sobre todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Y también se ubica la corteza auditiva primaria. ¿Listo? También el lóbulo temporal juega un rol importante en el reconocimiento de objetos
en el reconocimiento de lugares y en el reconocimiento de personas. Hay un área específica por acá abajo que se encarga de procesar información de las caras, de integrar información de las caras. Entonces, la prosopagnosia sucede cuando una persona se lesiona esta área del cerebro acá abajo en el lóbulo temporal. ¿Listo? Entonces, ya después vamos a ver eh, en qué consiste esa prosopagnosia. Otra de las características importantes del lóbulo temporal es que clásicamente se ha identificado como un lugar clave para las epilepsias, ¿sí? Para la epilepsia. Entonces es un foco bastante, bastante importante en términos de la epilepsia, sobre todo en hipocampo. Vamos a ver por aquí, corteza auditiva primaria. La corteza auditiva primaria, como les decía, es la que va a recibir información de los órganos de los oídos para procesar esa información de los sonidos. ¿Listo? Entonces, queda aquí al interior de ese lóbulo temporal. Cuando hay una dificultad, cuando hay una lesión en esa corteza auditiva primaria, ¿qué pasa? Las personas, eh, las personas sufren de algo que es la inconsciencia del sonido, ¿sí? Entonces les pasa que no pueden observar, perdón, no pueden identificar los sonidos tal cual como nosotros los identificamos. Pueden responder a los sonidos, pero no pueden identificarlos. Entonces, por ejemplo, la persona tiene una lesión ahí, em, uno le dice algo, no es consciente de lo que le dicen, pero sí puede mover la cabeza. O sea, puede tener movimientos orientados hacia el sonido, ¿sí? Escucha un ruido y voltea a mirar, escucha una voz y voltea a mirar, pero cuando uno les pregunta, ¿qué te dije? ¿Qué escuchaste? No son conscientes de lo que escucharon. ¿Listo? Entonces tienen esa particularidad, que quedan como inconscientes a los sonidos, pero sí tienen movimientos reflejo, ¿vale? Cuando escuchan un sonido. Entonces, si escuchan un sonido súper fuerte, pueden responder de manera refleja, ¿sí? O sea, cerrar los ojos o esconderse, pero si uno les pregunta qué pasó, ¿por qué hiciste eso? Claramente no van a saber que lo hicieron debido a un sonido fuerte y que lo hicieron consciente ese sonido. Entonces, es esto, esas partes de de las respuestas, de las respuestas reflejas no se ubican acá, sino se ubican en el tallo cerebral. Vamos a ver, esto ya lo vimos. Área de Wernicke, entonces tenemos, que ya la habíamos visto, entonces solamente es para demostrarles específicamente dónde queda esa área. Tenemos corteza cingulada, ahí la compañera que ya pues nos preguntó anteriormente, corteza cingulada. Si ustedes ven, es una corteza que tiene como una curvatura, ¿cierto? Y está rodeando el cuerpo calloso y está ubicada, digamos, tiene tres porciones. Tiene la porción corteza cingulada anterior, dorsal y posterior. O sea, tiene tres, se puede dividir en tres partecitas, ¿sí? Y básicamente que la corteza cingulada es la que va a soportar ese sistema límbico, ¿sí? Es decir, son las estructuras que se relacionan o que están involucradas en el procesamiento de las emociones. La porción anterior de la corteza cingulada también está involucrada en ese procesamiento emocional del estrés al dolor. ¿Listo? El estrés al dolor. Vamos a ver aquí. Este, me preguntaban sobre ansiedad, entonces ahí tiene
Les voy a compartir al chat información sobre ansiedad, un artículo sobre ese tema, por quien lo quiera leer. Entonces, esa es la corteza cingulada. Bien, vamos a ver por aquí las diferentes partes de ese lóbulo del sistema límbico. Entonces, sistema límbico. Tenemos acá la configuración del sistema límbico. Voy a quitar las otras partes del cerebro para verlo más chévere. Entonces, tenemos diferentes partes del sistema límbico. Tenemos amígdala, subículo, tenemos corteza entorrinal, tenemos hipocampo, tenemos giro dentado y por debajo tenemos la corteza entorrinal. ¿Listo? Acá tenemos el hipotálamo. O sea, ese hace parte también del sistema límbico. ¿Listo? Y vamos a ver diferentes partes del sistema límbico. Entonces, tenemos primero corteza entorrinal. Corteza entorrinal básicamente em, cumple una función en términos de la consolidación de la memoria junto con el hipocampo. Pero últimamente se estuvieron realizando unos estudios en roedores sobre esa corteza entorrinal y se descubrió que ahí en esa corteza, en esa estructura, em, existen unas redes que se denominan las células grilla o las células grit. Esas células grit se encargan de la ubicación espacial eh, relacionada con esa em, ubicación, ¿sí? En términos de esos estímulos externos. Es decir, de hecho, si no estoy mal, esa investigación le dio el premio Nobel a las personas que lo descubrieron. Entonces, esa corteza se encarga de establecer como un mapa mental de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Y eso cómo lo lograron? Se entrenaban a roedores, a ratones, a pasar por un laberinto. Entonces los metían en un laberinto, les daban pistas, o sea, le ponían comida en diferentes ubicaciones para que aprendieran a desplazarse por ahí y aprendieran a salir por el laberinto, ¿sí? Para que fuese más fácil, entonces los ponían a comer. Entonces ellos tienen un sistema olfativo muy agudo, muy bien desarrollado, sobre todo todos los animales bueno, en general todos los animales, ¿no? Em, que tienen una altura baja, les permite esa altura desarrollar más su capacidad olfativa, porque los olores tienden a bajar, tienden a concentrarse en el piso, ¿sí? Sobre el suelo. Entonces, todos los animales, ¿sí? Los perros, los gatos, los ratones, han desarrollado esa capacidad de, olfativa porque están en un entorno muy estimulante en términos químicos del olfato. Entonces, en este caso, pues los roedores o los ratoncitos logran, ¿sí? Oler a distancias significativas la comida. Entonces ellos empezaban a buscar por dónde salir hacia ese alimento. Entonces los ponían a salir, listo. Y así muchas veces los entrenaron hasta que ya aprendieron a salir rápidamente de ese laberinto para conseguir esa comida al final del túnel. Primero, pues con diferentes partes, en diferentes partes del laberinto, ubicar comida y luego ya únicamente al final del laberinto y luego ya los metían y ellos salían rápidamente de ese laberinto. ¿Qué hicieron después? Entonces les insertaron unos electrodos en esa corteza entorrinal para estimular o para inhibir esas áreas, ¿sí? Entonces se tenían unas ideas ahí sobre esa corteza, pero para comprobarlo, metieron unos electrodos
inhibieron la respuesta de esas células y ¿qué encontraron? Entonces metían al ratón, ¿sí? Con su cablecito implantado en su cerebro, les ponían a caminar y ellos empezaban a andar normal. Aprendieron ya la ruta, entonces caminaban rápido. Oprimían un botón, ¿sí? Cancelaban esas señales, inhibían esas señales de la corteza entorrinal y por tanto el ratón era como si hubiese olvidado completamente dónde estaba. Entonces como que se perdía, se quedaba quieto y empezaba a explorar por otros lados. Volvían y activaban esas células y automáticamente ellos empezaban a andar rápidamente. Esos son estudios muy buenos, muy interesantes que, si no estoy mal, vuelvo y repito, les valió un premio Nobel al grupo de investigación que encontró esas células GRID. No sé si este sea el artículo sobre eso. Sí, mira, este es el artículo. Se lo voy a pasar por acá, por el chat. Este es el artículo sobre ese descubrimiento. Entonces, Maybrit Moser y Edward Moser fueron los que encontraron ese famoso GPS de nuestro cerebro, como ese mapita en nuestro cerebro. Bien, continuamos por acá. Tenemos también entonces la amígdala. La amígdala es un área muy importante porque soporta dos cosas interesantísimas. Uno, el tema de ese aprendizaje, ¿listo? Ese aprendizaje de eventos, esa memoria de eventos, se denomina memoria episódica. Entonces, ahí en amígdala se está generando esa información. Entonces, el día de mi matrimonio, el día de mi graduación, todo eso que tiene que ver con un evento, pero ese evento necesariamente debe tener un componente emocional inmerso para que nosotros lo podamos guardar ahí en amígdala y almacenarlo durante muchos años, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de nosotros aplicar estrategias emotivas, emocionales, cuando damos una clase, ¿sí? Entonces, que se activen las emociones, que se activen cositas interesantes ahí dentro de ese ejercicio para poder consolidar memorias específicas. Pero también la amígdala se ha vinculado a unos, em, digamos, funciones muy específicas que tienen que ver con el miedo, la agresión, la ansiedad y ese conocimiento de las personas y de los lugares. Entonces, se han hecho estudios y se han determinado que daños en la amígdala reduce la agresión, pero también genera una dificultad para las personas sentir o manejar, sentir dolor o afrontar el dolor o manejar situaciones que signifiquen como una amenaza, como un riesgo, ¿sí? O sea, como que reduce la agresión, pero también no saben controlar esas emociones de tipo doloroso, ¿sí? También, pues la amígdala está bastante conectada con hipocampo y por tanto estamos hablando de que genera memorias a largo plazo, perdón, primero genera, bueno, sí, memorias a largo plazo de eventos y memorias a corto plazo específicas. Luego ya esas memorias a largo plazo se ubicarán en corteza. ¿Listo? Vamos a ver aquí eh, algo que me encanta mostrarles, que es una forma de hackear la amígdala, una forma de hackear la amígdala Collaboration is con un tipo específico de terapia neuropsicológica. Entonces, les voy a mostrar un documental, un pedacito de un documental en donde una persona, una investigadora, lleva los últimos más o menos 9, 10 años investigando sobre este tema. Cómo nosotros desarrollamos esas fobias específicas, sí, esos miedos de diferentes
hacia hacia diferentes cosas, hacia diferentes animales en general. ¿Listo? Entonces, em, se ha desarrollado una forma de intervenir este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, em, tenemos acá, vamos a adelantar por aquí, anestesia, ¿cómo así? No, la droga que les proporcionaron ahí es algo que se llama propanolol. El propanolol es un antihipertensivo que básicamente em, bloquea los receptores beta-adrenérgicos de la noradrenalina. Aquí en amígdala, ya les muestro dónde está amígdala. Aquí en la amígdala hay unos receptores específicos que se llaman los receptores beta de la noradrenalina. Entonces, bueno, ahí y también en otras partes del cuerpo. En muchas partes del cuerpo hay receptores beta. El propanolol funciona para disminuir la tensión arterial, ¿listo? Y específicamente en amígdala funciona para bloquear esas memorias. Entonces, cuando la persona se enfrenta nuevamente a ese susto, a ese miedo, se abren como un canal, bueno, no, como un canal, no, como una ventana, por decirlo así, una ventana temporal en donde las memorias pueden volverse a, a cambiar, ¿sí? Pero para eso necesitamos administrar el medicamento, ¿sí? Entonces se administra el medicamento. El medicamento lo que hace es bloquear los receptores beta. Esos receptores beta son los que van a generar esa continuidad, por decirlo así, esa consolidación de las memorias de miedo. Entonces, al bloquear esos receptores, las memorias ya no van a estarse consolidando nuevamente y al otro día la persona eh, no olvida que le tenía miedo, no olvida el objeto, pero sí se reduce muchísimo esa emoción. ¿Listo? Se reduce muchísimo esa emoción. Entonces es un estudio interesante esto sobre cómo se pueden mejorar esas fobias específicas. Hipocampo, tenemos entonces, básicamente es como un centro en donde se em, procesan información de memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, se llama así porque hipocampo proviene de la palabra griego caballito de mar, caballo de mar, y realmente sí parece, aquí no, aquí no parece un caballo de mar, tiene otra configuración. Y en el hipocampo se procesa información de la memoria, aquí se van almacenando. Una de las características del hipocampo interesantes es que aquí existen muchísimas, o bueno, bastantes células madre, porque se ha configurado así el cerebro. El hipocampo, pues no es una porción tan grande de nuestro cerebro, es una pequeña porción ahí. Al estar soportando memorias que van a generarse posteriormente a largo plazo, pues necesita estar renovando esas células de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aprendemos algo, memorizamos algo y queda ahí almacenado en hipocampo. Si nosotros lo practicamos, lo utilizamos una y otra vez, ¿cierto? Esas memorias van a pasar a corteza, pero esas células que están ahí se necesitan para otras funciones. Entonces, mueren algunas células y las células madre crean otras células en el hipocampo para generar entonces ese ejercicio de tener suficientes células en hipocampo para generar memorias, pero eliminar aquellas células que han configurado redes de memorias que ya no se soportan ahí en el hipocampo, sino que pasan a corteza. ¿Listo? Entonces, esa
potenciación a largo plazo, esas neuronas de potenciación a largo plazo, tienen que ver con esa capacidad para consolidar memorias y mantenerlas ahí. Luego, esas memorias van a pasar a corteza y se van a quedar durante más tiempo. ¿Listo? Entonces, ese es hipocampo. También ahí nosotros encontramos que, por ejemplo, cuando se les quita a las personas que tienen, por ejemplo, epilepsia, los hipocampos, los dos, hipocampo derecho y hipocampo izquierdo, las personas pierden la memoria o la capacidad de generar nuevas memorias. Entonces, hay un paciente clásico, Henry Molaison, HM, que pues tenía epilepsia y pues ya los medicamentos no le ayudaban. Entonces se necesitó que se le quitara ese foco epiléptico. El foco epiléptico estaba acá, en hipocampo y en amígdala. Entonces le quitaron esa parte del cerebro, la persona salió bien, pero se dieron cuenta que al recepcionarle esa parte del cerebro, esa persona no podía generar nuevas memorias. Él se acordaba de todo lo que le había pasado en anteriores años, pero esas nuevas memorias no las podía procesar. Esto se denomina amnesia, amnesia anterógrada, ¿listo? Y tiene que ver con eso, con que un evento, si una lesión que pueda suceder en hipocampo, no le permite a las personas consolidar nuevas memorias. Es un paciente clásico de estos de libro. El subículo es otra área importante de nuestro cerebro para procesar memorias y ubicaciones de lugares. ¿Listo? Entonces aquí se almacenan diferentes lugares y se relaciona con esa corteza entorrinal para establecer esa ubicación en los diferentes lugares. Y por último, el giro dentado es una estructura, ¿listo? Que procesa información relacionada, si esta está muy cerquita del hipocampo, entonces está generando memorias espaciales a largo plazo y potenciación de mapas mentales sobre nuestro medio ambiente. Entonces tenemos esas estructuras ahí. Otra parte importante que tenemos ahí cerquita es el hipotálamo. El hipotálamo tiene una función importante en el sistema endocrino. Controla mediante sus conexiones unas glándulas para producir hormonas. ¿Listo? Y tiene que ver esa producción de hormonas para mantener la temperatura de todo nuestro cuerpo adecuada, regular nuestros niveles de hambre y de sed, y también está controlando el hipotálamo esas hormonas que generan esos ritmos circadianos, es decir, cuando nos debemos levantar, cuando debemos acostarnos a dormir, y también promueve esos links, esas vínculos afectivos entre los diferentes miembros de la familia. ¿Listo? Entonces, particularmente el vínculo afectivo entre la madre y los hijos, ¿sí? Entonces, se han visto en estudios, se han observado que niños que han sido abandonados por su madre tienen el hipocampo disminuido o hipoactivo. Entonces, eso se ha observado en diferentes estudios. Perdón, el hipotálamo. El hipotálamo se ve afectado cuando estos niños se les abandona, sus madres los abandonan, entonces tienen eh, dificultades ahí en el hipotálamo. ¿Listo? Tenemos el tálamo. Entonces el tálamo, voy a devolverme un poquito porque no revisamos el tallo cerebral. Quería mirar el sistema límbico antes de ver este tallo cerebral. El tallo cerebral se compone por mesencéfalo, tenemos el puente,
protuberancia o puente, y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Tenemos estas tres estructuras ahí. ¿Listo? Vamos a mirar una por una. El mesencéfalo o el cerebro medio particularmente tiene una característica y es la de producir dopamina, ¿sí? Hay unas células que se denominan, que se llaman, bueno, sí, se llama ese grupo de células la sustancia nigra y es un núcleo, un ganglio basal, en donde se producen esos químicos específicamente para facilitar el movimiento. Entonces, pacientes que tienen Parkinson o que tienen enfermedad o síndrome de Tourette, bueno, no enfermedad, síndrome de Tourette, tienen dificultades en esa producción de la dopamina. Producen demasiada dopamina en sustancia negra y por tanto no pueden controlar sus movimientos. Ya pues en cirugía se han encontrado formas para estimular ganglios basales, específicamente sustancia negra, y poder inhibir, para lograr inhibir esa producción de dopamina y generar un mayor control del movimiento en personas con Parkinson. ¿Listo? Y también con personas con síndrome de Tourette, que son característicos en términos de tics motores, de movimientos ahí involuntarios. Tenemos el puente o la protuberancia y pues lo que yo les decía es una sede importante del locus coeruleus, que es un área que está relacionada con la atención. Y por último tenemos la médula oblongada en ese tallo cerebral y se encarga de controlar, por ejemplo, los centros de la respiración, ¿cierto? Centros de la respiración y ese ritmo respiratorio. Entonces, digamos que todo el tallo cerebral es un área, es una zona del encéfalo importante para todas esas funciones vitales de nuestro cuerpo. Ahora sí, vamos al tálamo. El tálamo, como ustedes lo ven ahí, voy a ubicarlo de esta forma, parecen un par de pulmones. No son unos pulmones, son bueno, aquí los representan así, pero el tálamo es una importante región para procesar información sensitiva, es decir, recibe información de los diferentes sentidos de nuestro cuerpo, diferentes órganos, ¿sí? De los sentidos. ¿Qué pasa? El único sentido que no pasa por el tálamo es el sentido del olfato. Todos los demás pasan por ahí. La propiocepción, la vista, la audición, el tacto, el gusto, tienen redes que suben al tálamo y del tálamo se, digamos, dirigen hacia las diferentes cortezas, hacia esa corteza visual, hacia corteza auditiva, hacia corteza somatosensitiva para procesar esa información. Entonces, se dice que el tálamo es un centro importante de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, en esos términos, hablamos de conciencia perceptiva, ¿sí? O sea, conciencia de lo que vemos, de lo que escuchamos o de lo que estamos tocando. Entonces, personas que tienen lesiones en tálamo, claramente tienen dificultades para escuchar, para ver o para sentir en general. Tenemos los ventrículos, que básicamente el sistema ventricular es el encargado de producir y de dar como fluidez al líquido cefalorraquídeo, ¿listo? A las diferentes partes de nuestro encéfalo. Tenemos estos dos que se llaman los ventrículos laterales, tenemos este de acá que es el tercer ventrículo y tenemos aquí el cuarto ventrículo, ¿listo? En el tercer ventrículo tenemos este ojito, parece como un alien. Por ahí pasa la conexión entre el tálamo izquierdo con el tálamo derecho. ¿Sí? Si me devuelvo un poquito, van a ver que en el tálamo existe este puentecito y por ahí es donde los ventrículos arman ese huequito que vemos por ahí. ¿Listo?
Bien, ya casi vamos a terminar por acá. Tenemos, bueno, la glándula pituitaria, que es la que está en control con el hipotálamo, ¿listo? Es la glándula que está ahí en control con el hipotálamo y se encarga de lo que ya mencionábamos anteriormente, entonces control de diferentes funciones de nuestro cuerpo, temperatura, todo el tema de la presión sanguínea, todo el tema de, bueno, diferentes hormonas que van a generar esa activación de diferentes funciones corporales, como también se producen ahí las hormonas típicas, hormonas del estrés, la corticotropina, etcétera, etcétera, que nos genera esos estados de estrés, ¿sí? Y también ahí se producen las hormonas del crecimiento y también generan ese tema de la reproducción, hormonas que nos van a permitir esa conducta de la reproducción en la glándula pituitaria. Tenemos los ganglios basales, entonces yo les he hablado mucho sobre ganglios basales cuando hablábamos de las adicciones, entonces tenemos núcleo caudado, que es este de acá. Se llama así porque tiene una colita, caudado, viene la palabra cola, entonces tiene que ver también con la motivación, control motor, ¿listo? Importante. Tenemos el famoso putamen. Este núcleo o ganglio basal soporta información para la iniciación de conductas aprendidas, de movimientos aprendidos. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo a realizar acciones como manejar, aprender a manejar, entonces ahí se está activando el putamen. El globo pálido es una estructura también que tiene que ver con o sea, todos los ganglios basales tienen que ver con el movimiento, pero específicamente el globo pálido se han identificado eh, funciones como la de contraer, em, la de evitar, perdón, la acción de músculos que no se necesitan en el momento, o también para mantener un movimiento intencional y suave. Entonces, por ejemplo, las personas que se dedican, no sé, son cirujanos, entonces necesitan tener un control motor muy específico, intencionado, muy preciso. Entonces, ahí el globo pálido estaría actuando. Tenemos el núcleo accumbens, que son estas peloticas que se ven ahí, em, están muy relacionadas con el control de las recompensas, hacen parte de ese circuito de recompensas, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos cuando veíamos adicciones, entonces ahí se producen todos esos circuitos de recompensa, motivación y conductas hacia esa forma, ¿cierto?, de comportarnos. Tenemos por acá la sustancia nigra, que ya la habíamos revisado ahorita. Se encarga de producir dopamina y cuando se afecta a ella, pues suceden enfermedades como el Parkinson. Tenemos este núcleo subtalámico que se encarga de disminuir la velocidad, disminuir la velocidad en la toma de decisiones. O sea, como que nosotros, bueno, cálmese y tome una mejor decisión, entonces ahí el núcleo subtalámico está generando esa actividad. Tenemos el cerebelo, importante porción de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, y que contiene aproximadamente mil, unos 70.000 millones de células ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? El cerebelo es un importante sede de ese aprendizaje procedimental, de esas memorias relacionadas con habilidades, em, relacionadas con habilidades como por ejemplo tocar un instrumento, esas habilidades motrices como por ejemplo conducir, esas habilidades que tienen que ver con el manejo de herramientas, todas esas habilidades están aquí en cerebelo.
y también tienen que ver con el equilibrio y tienen que ver con la coordinación, el cerebelo. Tenemos el cuerpo calloso, parte importante de nuestro cerebro, que es la que se encarga de compartir información entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿cierto? El cuerpo calloso es una estructura em, mielinizada completamente, tiene pues muchísima grasita, es una parte muy grasa de nuestro cerebro, en donde pues básicamente es un grupo enorme de axones que van a pasar de un lado a otro. ¿Listo? Ese sería el cuerpo calloso. Les decía que en la corteza frontal tenemos también algo que se denomina el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es el que procesa la información del olfato, ¿cierto? Y esta no va a pasar por el tálamo, va directamente hacia el bulbo olfatorio, la información olfativa va hacia el bulbo olfatorio y pues también está relacionada con las emociones. ¿Listo? Porque está conectada directamente con cortezas del sistema límbico. Entonces es importante también ahí en términos emocionales. Y por último tenemos, ahora sí, los famosos pares craneales. Entonces tenemos, vamos a mirarlos uno por uno. Vamos a separar acá el cerebro y vamos a mirar uno por uno. Tenemos el primer par craneal, es el par craneal, el olfatorio, recibe señales del olfato y las envía hacia el cerebro. Tenemos el segundo par craneal, el nervio óptico. Aquí vemos lo que les mencionaba anteriormente, el famoso quiasma óptico. Aquí es donde se dividen las redes visuales, ¿sí? Del ojo derecho van hacia el ojo izquierdo y del ojo izquierdo van hacia el hemisferio derecho. ¿Listo? El par craneal, entonces, lleva información de señales de la retina hacia el tálamo y luego hacia la corteza visual. Tenemos el par craneal número 3, que es el oculomotor. Ese par craneal se encarga de los movimientos de los ojos, como la dilatación de las pupilas. Tenemos el nervio el nervio craneal número 4, que es el troclear, se encarga de regular los movimientos que controlan los ojos y los movimientos de los músculos de los ojos. Tenemos el par craneal número 5, el trigémino. El nervio se encarga de, como dice su palabra, de tres funciones. Una, funciones de la nariz, recibir sensaciones de la nariz, de los ojos y de la cara, de la parte superior de la cara. También está relacionado con las sensaciones de la boca y el control de los músculos necesitados para el tema de masticar. Tenemos aquí entonces el par craneal número 6, abducen, tiene que ver con el control motor de los movimientos de los ojos. El par craneal número 7, el nervio facial, se encarga de controlar las expresiones faciales y de recibir información relacionadas con el gusto, particularmente, ¿cierto? Del gusto ubicado en la lengua, en nuestra boca. El par craneal número 8, el vestíbulo coclear, este se encarga de recibir información auditiva, ¿sí? De nuestros oídos. Y también está relacionada con ese balance. Tenemos el par craneal número 9, el glosofaringio, se encarga de recibir señales relacionadas con el tacto y el gusto en nuestra boca y también para controlar información de los músculos para la deglución, para pasar el alimento, pasar el líquido. Tenemos el par craneal número 10, el típico, el conocido, el nervio vago, que se encarga
de recibir señales de la garganta, controlar músculos involucrados en el habla, la deglución y esa conducta de vomitar. Tenemos el accesorio, que es el par crenal número 11, se encarga de controlar los músculos de los hombros y del cuello, y el hipogloso, que se encarga de controlar los músculos de la lengua. ¿Listo? Y ahí tenemos los diferentes pares craneales y colorín colorado, el cerebro, hemos terminado de estudiar el cerebro. Bueno, compañeros, espero que hayan pasado una excelente mañana. Voy a leer por aquí un poquito el chat. Voy a empezar a leer el chat. Espero que hayan entendido, aprendido un montón. Tenemos por aquí, profe, digamos, cuando a las mujeres nos va a llegar el periodo, porque se altera nuestro sistema hormonal. Bueno, es una muy buena pregunta, pero no te lo puedo responder de una vez. Tendríamos que hablar de otras cosas ahí. Entonces, eh, te voy a compartir una información. Te voy a compartir una información. Yo, sistema hormonal, porque me tardaría un montón y no terminamos a tiempo. Profe, las personas que sufrieron COVID se les afectó el bulbo olfatorio. Sí, se afectó esas señales. O sea, como, como el COVID generaba una reacción inflamatoria en nuestro cuerpo, digamos que nuestras propias células del sistema inmunitario se empezaron como a comer órganos. Entonces también afectaron los nervios olfativos y también estaban relacionados con ese bulbo olfatorio. Sí, señora. Le asociaron esos episodios de epilepsia a eventos de bullying que le hicieron en esa época. ¿De quién? ¿De HM? Creo que él sufrió fue un accidente. Él sí. No sé si fue por bullying. Creo que fue por un accidente que tuvo en la infancia. Lo accidentó un carro. Si estabas hablando de Henry Molaison, creo que fue un accidente de vehículo. Mm, Dice, Doc, me dieron episodios de epilepsia, me medicaron en estos momentos. A mi hija. Medicaron a mi hija, tiene 14, no volvió a presentar esos episodios y por bullying. Ok, ok, ya entendí. Pensé que estabas hablando del video. Perdón, del caso que les estaba comentando. Ok, bueno, no, pues es que no sé hasta dónde llega. O sea, sí hay cosas, todo lo que nosotros podamos, digamos, pensar en términos fisiológicos, está en términos psicológicos también, pero no sé hasta qué punto. Voy a leer sobre ese tema, ¿sí? Efectos, o sea, qué tanto. Voy a leer más sobre epilepsia porque sí es un tema interesante. ¿Qué tanto puede impactar una emoción, ¿sí? Negativa a tal punto de llegar a producir episodios de epilepsia? Super Elsie, no, digamos, no conozco, la verdad no conozco esa relación, si es una causal, pero es muy interesante. Bien, compañeros, ¿qué más preguntas veo por aquí? ¿En terapia psicológica existe algo que reemplace el propanolol? Estefanía, hay formas, ¿sí? Hay formas, pero no son tan precisas. Es que hoy por hoy solamente se tiene esa forma de hackear, por decirlo así, nuestra memoria, ¿sí? Hackear la amígdala. No se tiene otra forma, hoy por hoy. Pero sí se puede, por ejemplo, con terapia EMDR, creo que se llama, movimientos oculares rápidos. Ahí hay como una forma también de generar mejoría en los trastornos que tienen que ver con las fobias. Pero pues yo no soy psicólogo clínico, entonces de verdad no te puedo responder.
Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Vamos terminando la clase. Espero que hayan aprendido un montón. Eh, voy a... Ah, bueno, este último dice, profe, enviar el libro que pasaste al final de la primera clase, lo descargué, pero como no se almacenó. Ok, tranquilo, ya te lo comparto nuevamente. Ya te lo comparto por aquí nuevamente. Listo, ahí se fue. Bien, compañeros, muchas gracias por estar conectados. Sé que pues muchas personas trabajan a esta hora el día sábado, pero pues los que no estuvieron aquí conectados, ya se los compartí. Aquí está. Se los acabo de compartir otra vez. Búsquelo ahí en el chat. Aquí se los acabo de enviar. Entonces, nos vemos el día lunes, 6 de la tarde. El día lunes a las 6 de la tarde, Maybel. Entonces, conectados, juiciosos, recomiéndenos, háganos crecer si les ha interesado, si les ha gustado estas clases, completamente gratis. Ustedes lo han comprobado y van a ser gratis hasta el otro sábado. Pues ustedes pueden recomendarnos, compañeros, amigos que les interese estos temas. Em, Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Descansen, duerman, coman rico, disfruten y nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Patricia, por estar por ahí conectados. Un gusto tenerlos por acá. Adiós.